Preparando esta palabra sobre las familias, hoy es un día muy especial y no solo es exclusivo para la mamá, sino que en las escuelas se celebra a las familias. Se celebra este mes para bendecir a todas las familias y para homenajear a las familias. Y yo estaba buscando una historia de la Biblia, algún mensaje, algún ejemplo de alguna familia, de una mamá que fue de bendición para su vida. Mi mamá siempre que prepara la charla del encuentro, de la herencia, siempre pone ese ejemplo de una familia, no sé qué apellido era, y compara con otra familia. Y pone, creo que es la familia de Kennedy, y otra que tiene un apellido muy difícil. Y una de esas familias tomó una buena decisión de seguir a Jesús. Y empieza a relatar todas las buenas decisiones, fueron doctores, fueron abogados, fueron bendecidos, fueron personas prósperas. Pero la familia Kennedy empieza a tener una herencia fea. Hay muerte, hay robos, ¿sí? Hay enfermedad. Y empieza a comparar lo que puede producir una decisión en una casa. Lo que puede producir la decisión de que un padre elija seguir a Cristo o no. Nosotros hoy con mis hermanos somos 4. La semana pasada estuvo mi hermana Nati, que es pastora en Córdoba. Mi hermano Diego está sirviendo, mi hermana Ale. Y yo somos los 4 hermanos que seguramente le costó un poquito a mamá, pero los 4 estamos sirviendo a Dios. Los 4 venimos a esta congregación, los 4 amamos a Dios porque vimos a mamá que a pesar de situaciones difíciles, ella siempre eligió a Dios y nos llevó por ese camino. Así que yo creo que mamá está feliz, ¿no? Pero esa decisión no fue fácil, esa decisión costó, esa decisión fueron momentos en donde ella tuvo que tomar a Dios en primer lugar y hoy puede vivir la recompensa de esa decisión. Y hoy quiero hablarte de que esa bendición no es para algunas familias. Por ahí vos pensás, bueno, yo estoy acá sola, o yo estoy acá solo, o vengo sin mis papás, o vengo sin mi esposa, sin mi esposo. Pero Dios quiere bendecir tu familia. Podemos ser una familia ordinaria, una familia regular, una familia más de la congregación. Pero en Dios nosotros podemos pasar a ser familias extraordinarias. Y ese es el mensaje que te quiero dar en esta mañana. Te voy a hablar de una persona que para mí es muy importante cuando relataba y cuando leía unos pocos pasajes de ella, pero profundos y que nos dejan una enseñanza. Y es la mamá de Jesús. La mamá de Jesús nos habla en la Biblia muy pocas veces. Sí, en su principio cuando ella recibe esta noticia de que en su vientre iba a estar el Salvador. Y yo quiero que de María podamos tomar algunos ejemplos, de María, de José, que lo tomes para tu familia, ¿sí? Que lo tomes para tu casa. Por ahí hoy viniste solo, por ahí hoy viniste sola, viniste sin tus hijos, o viniste con ellos, viniste con tus hermanos, pero que puedas tomar el ejemplo de María y de José para tu familia. María recibió esta noticia que iba a ser mamá de un Salvador. Ella era una mujer virgen, era una mujer joven. Y recibió esta noticia que seguramente la descolocó bastante, que seguramente la sorprendió. Nosotros leemos la historia y es como, bueno, sí, vino el ángel y le dijo, pero imagínense en esa época, una mujer que no se había casado, una mujer que recién estaba en preparativos de su boda, estaba embarazada del que iba a ser el Mesías, de quien iba a ser el Salvador. Y cuando el ángel se le aparece a ella, en Juan 1:26, vamos a leer ese relato. No sé si lo tienen, dice uno más. Puede ser que lo haya anotado mal, pero lo voy a leer de acá. Espérenme un segundito. Menos mal que subí con la Biblia. Dice así, Mateo 1, Juan. Bueno, anoté mal. Pero bueno, no importa, se los relato yo, para no perder tiempo buscando.
es cuando el ángel se le presenta a María, ¿sí? Se le presenta y le dice, vas a quedar embarazada, ¿sí? Del Espíritu Santo. Y vas a traer al Mesías, al Salvador. Y ahí es donde en el versículo 38, por favor búsquenme ahí Samuel, que seguramente sabe el versículo, cuando María le contesta y le dice, he aquí tu sierva. Ella le contesta y le dice, aquí tienes a la sierva del Señor que haga conmigo lo que me has dicho. Lucas 1. Ahí se le presenta este ángel y usted imagínese primero la situación. Primero que se te presente un ángel. Segundo que te diga que vas a quedar embarazada. Y tercero que ese bebé que vas a llevar en el vientre va a ser el Salvador. Y ahí titubea un poco María y se pone un poco nerviosa porque no entiende cómo va a ser, pero responde de una manera muy agradable y le dice, bueno, que se haga lo que vos querés, que se haga tu voluntad con tu sierva. Y yo pensaba en esta primera parte de María ahí cuando todavía Jesús no había llegado, pero que ella aceptó la voluntad de Dios. Y hoy quiero que pienses que una persona humilde, seguramente por esa humildad, Dios eligió a María y a José para que sean los papás de Jesús. ¿Por qué? Porque esas eran personas humildes, personas que recibían la voz de Dios y obedecían. Eran personas que no tuvieron problema en dejar su dignidad o su forma de que la gente lo vea para que Dios haga algo en ellos. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser mal vistos, ellos iban a ser criticados, ellos iban a tener persecución seguramente por esto. María iba a ser muy mal vista en esa época, pero sin embargo ella aceptó la voluntad de Dios. Y yo quiero que en el primer punto pensemos que el reino de Dios se muestra en las personas que humildemente ponen a Dios primero. Y yo no sé en qué momento estás, en qué lugar estás poniendo a Dios en tu familia. Pero Dios quiere que vos lo pongas primero, que vos pongas primero a Dios en tu vida. Y fíjense cómo respondió María en el versículo 38, ¿sí? De Lucas 1. Dice así, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo lo que has dicho. ¿Cómo se llama ella misma? Sierva. Y por ahí vos en tu casa te llamás la mamá buena, el papá que trabaja, los hijos obedientes, los hijos desobedientes, ¿sí? Pero qué importante cómo ella se llamó. Yo soy la sierva del Señor. Yo soy la que recibe la orden de Dios y la cumple. Y que este título también nos lo podamos poner en nuestra vida. Dios se va a manifestar en tu familia si vos decidís poner a Dios primero en lugar. Si vos decidís que Dios sea el primero en tu casa. Si vos decís, bueno, no se va a hacer como yo quiero. Sí, a mí me gustaría que todos se levanten a las 8, que mi marido lave los platos, y todo queremos, pero a veces no es como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Por eso qué importante es que puedan decir de vos la que sirve al Señor, la que entrega y consagra su vida totalmente al Señor, el que se entrega a Dios y deja sus planes, sus quehaceres para decir, yo voy a hacer lo que Dios quiere en mi vida. Y eso es un paso muy importante. Dios, imagínense si hubiera elegido otros papás para Jesús. Alguien ostentoso, alguien que, bueno, ahora que voy a tener a Jesús en mi vientre, quiero el mejor hotel, quiero la mejor partera, quiero el mejor médico. Pero sin embargo eligió a gente humilde, a gente que reconocía el poder de Dios en sus vidas. Entonces tenemos que entender esa característica para nuestra vida. Somos personas que aceptan la voluntad de Dios, que podemos decir, hace conmigo lo que quieras, hace con mi familia lo que vos quieras, hace de mi vida un servicio para vos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces que nosotros podamos pensar que Dios y el reino de Dios se manifiesta en personas que quieren hacer su voluntad. Yo no sé cómo hoy está tu familia, pero tu familia es muy importante para el reino de los cielos. Tu familia es el lugar, es el ámbito, es el entorno donde Dios te puso para que seas de bendición. Y eso se va a desatar cuando vos tengas un corazón rendido a Dios. Cuando tengas un corazón que busca hacer la voluntad de Dios. A veces nos olvidamos
de nuestra casa y hasta a veces nos podemos acostumbrar a venir a la iglesia sin nuestros hijos, sin nuestro esposo, sin nuestra esposa. Y seguramente usted ora por ellos. Pero hay un momento en que ya está, yo sé que no va a venir, yo sé que se va a quedar en casa, yo sé que Él tiene otros planes, pero los planes de Dios son eternos. Su palabra no cambia. Él quiere que su familia completa esté en este lugar sirviendo con Él. Por eso es tan importante que dejemos los argumentos, las excusas, los títulos y como María digamos, soy tu sierva. ¿Sí? María podría haber dicho, ahora soy la mamá de Jesús, voy a ser la mamá del Salvador. Yo necesito los mejores, yo necesito que me atiendan, yo necesito hacer aquello. Pero sin embargo tenía un corazón humilde que reconocía a Dios en todos sus planes. Entonces, qué importante es que Dios haya elegido a estas personas para ser los padres del Rey de Reyes. Seguramente se requiere humildad, confianza, fe para dejar que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y es muy importante que nosotros confiemos en la palabra y que pensemos qué estamos o cómo estamos reaccionando cuando Dios nos pide hacer algo. ¿Cómo estamos respondiendo cuando Dios te dice, mira, de tu casa van a salir profetas, pastores, mira, de tu casa voy a transformar tu familia, yo quiero que pidas perdón, yo quiero que ames, yo quiero que des otra oportunidad, yo quiero que pares un poquito y te sientes a escuchar a tu familia? ¿Cómo estás respondiendo a cada palabra que nos imparten en el grupo de vida, en esta casa, en las prédicas? ¿Cómo estamos respondiendo? No seamos solo oidores, sino que podamos ser hacedores de lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Y otro ejemplo, un poco más adelante, en la vida de Jesús, pensaba en su adolescencia. ¿Quién tiene hijos adolescentes? Con alegría, digo. Yo a veces le digo a Fabio, no sé si quiero llegar a esa etapa. Admiro a los líderes de los preadolescentes, la paciencia, el amor que le tienen, ¿sí? Pero Jesús fue adolescente. Jesús hubo un momento en que seguro estaba ahí titubeando en algunas cosas, aunque era una persona muy sabio, pero no dejó de ser adolescente, seguramente se mandó algunas macanas, seguramente hizo algunas cosas raras o que los padres no esperaban, pero él en esa adolescencia hay un hecho cortito que se menciona y es cuando María y José van al templo en Jerusalén, se los relato en Lucas 2, dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras los buscaban entre los parientes conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, en el templo, sentado entre los maestros y escuchándolos y haciéndole preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». Él respondió, «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que decía. Así que Jesús bajó con su padre a Nazaret y vivió sujeto a ellos, y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. ¿Cuántos días se perdió Jesús? No le voy a preguntar si perdió a sus hijos algún día, pero seguramente a veces pasó que se olvidó de buscarlo en la escuela o llegó un poco más tarde, ¿sí? Y qué angustiante, ¿sí? A veces uno dice, no, llego última, y le digo a Fabio, llegué última para buscar a Alegra. Y uno ahí se queda con esa angustia de que no le afecte, no le duela. Imagínense que Jesús 3 días se perdió y ellos ya se estaban yendo a otra ciudad, o sea, se estaban yendo de ese lugar. Y podemos detenernos en este relato. Imagínense a María cuando se dieron cuenta que su hijo no estaba. Su hijo de 12 años no estaba. Aunque allá los chicos en esa época eran más maduros, no dejaba de tener 12 años. No dejaba de haberse perdido y seguramente estaban angustiados. Empezaron a preguntar y a preguntar. ¿Alguna vez fue a la playa y vio cuando se pierden los niños? Que los ponen y empiezan a aplaudir. Y esa angustia,
Sí, la otra vez en el San Martín igual pasó que los papás pasaban a orar y los niños estaban ahí y estaban angustiados. Pero imagínense la angustia de María y de José cuando no encontraron a su hijo de 12 años. Y no podemos parar y como en el Facebook empezar a comentar qué desubicados estos padres que dejaron a su hijo. Que recién después de un día se dieron cuenta que Jesús se había perdido. Y decía, ¿para qué está este relato en la Biblia? ¿Qué nos deja de enseñanza? Y sí nos deja de enseñanza que Jesús estaba en el mejor lugar, que Jesús estaba en el templo, que Jesús se había perdido en el templo. Y me quería quedar en esta mirada de decir, se perdió en el mejor lugar. Se perdió en la casa de Dios. Y yo te pregunto, ¿dónde se están perdiendo tus hijos? ¿En el templo? ¿En la casa de Dios? ¿Se están perdiendo en las adicciones? ¿Se están perdiendo en la mala junta? ¿Se están perdiendo en decisiones negativas? ¿Dónde se está perdiendo tu marido? ¿Dónde se está perdiendo tu esposa? ¿Dónde se están perdiendo tus papás? Y es fuerte pensarlo. Pero yo decía, ¿dónde se pueden estar perdiendo? Esta historia tiene un final feliz porque Jesús estaba en el templo. Y a veces yo pensaba cuando nosotros nos sentamos a comer y por ahí empezamos a comer y no oramos, y Alegra dice, vos comiste, vos tenés que orar. Entonces le digo, pero no es un castigo orar. Y a veces pasa eso. Te portaste mal, hoy no vas al grupo de vida. Te portaste mal, hoy no vas a la reunión de preadolescentes. Y no nos damos cuenta que el lugar donde se tienen que perder nuestros hijos, como le pasó a María y a José, es en la casa de Dios. En ese lugar no le pongas como castigo no ir a la iglesia. No le pongas como castigo no venir a orar, no venir a los preadolescentes. Porque es el mejor lugar donde tus hijos se pueden perder. Cuando ya es demasiado tarde, cuando ya tomaron malas decisiones, cuando ya están en adicciones, cuando ya están en mala junta, cuando ya se llevaron todas las materias, ¿sí? No, es un poco tarde y cuesta más. A veces pasa que las mujeres oramos por nuestros maridos y oramos para que vengan a la casa de Dios, para que se conviertan, para que conozcan a Jesús. Y cuando vienen, empiezan a servir y empezamos, ya hay mucho tiempo. Ya estás quedándote todos los días, vas todos los cultos. Y a veces empezamos con estas cosas que el enemigo es sutil. Pero qué importante es que nos perdamos en la casa de Dios. Que este sea el lugar donde tus hijos, donde tu esposo, donde tu esposa encuentren refugio. Que este sea el lugar donde tus hijos pasen su tiempo. No importa que se queden el sábado desde la 1 hasta las 5 o 6 de la tarde. Porque es el lugar donde ellos van a recibir amor, contención, en donde ellos van a recibir un mensaje de Dios. Qué importante es que los perdamos en ese lugar y no en lugares en donde va a ser muy difícil sacarlo. Entonces, si el enemigo a veces te quiso traer esto, esa moralidad de decir, no, es mucho tiempo ir a la iglesia. Es mucho tiempo dejarlos que sirvan tanto. Es muy chiquito para que sirva. Jesús con 12 años estaba hablando con los maestros. Jesús sabía mucho de la palabra. Jesús se había perdido en el mejor lugar. Y María cuando lo encontró, lo pudo haber retado, le pudo haber pegado, no sé qué pudo haber hecho. Pero dice que guardó eso en su corazón. Que no entendió por qué estaba en ese lugar, pero guardó. Qué alegría saber que tus hijos están en el lugar correcto. Y si perdiste a tus hijos, si perdiste a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, si están perdidos en algún lugar que no es este, salí a buscarlos. Salí a buscarlos como hizo María y José. Se desesperaron. Ellos iban, cuando viajaban, iban en un grupo grande de gente. Y seguramente tuvieron que abandonar y corrieron peligro. Porque ahí en las rutas, no sé cómo se decía, en los caminos, podían ser robados, ¿sí? Podían ser asaltados. Y ellos se tuvieron que ir de ese lugar para buscar a Jesús. Entonces, si hoy el Espíritu Santo te está marcando, anda a buscar a tu esposo. Anda a buscar a tu esposa, anda a buscar a tus hijos. Párate firme y decirle, no, estas no son las amistades que te corresponden. No, esta no es la pareja que te está haciendo bien. No está bueno que estés todo el día con esas personas. No es bueno que pases todo tu tiempo jugando los videojuegos. Aplica para chicos y para grandes.
¿sí? Y que puedas venir a la casa de Dios, salí a buscar a tu esposo, no te rindas, búscalo, no importa el tiempo que se hayan perdido, Dios quiere que nosotros busquemos a ellos que se han perdido. Que ninguno de tu familia se pierda, que ninguno de tu casa esté en el lugar equivocado. Hay promesa para tu familia, por eso es muy importante que vos lo salgas a buscar. Y un poquito más grande, Jesús ya era un poco más grande y empieza de alguna forma su ministerio, ya en su madurez. En la madurez de Jesús, María lo acompañaba a los lugares donde él iba. Y imagínense que los ángeles, Dios, están expectantes por cuál va a ser el primer milagro de Jesús. Imagínense que ellos están pensando, bueno, el primer milagro de Jesús tiene que ser, no sé, que se pare adelante y 20 personas empiecen a caminar, que los ciegos empiecen a ver o que resucite un muerto. ¿Cuál puede ser el milagro más maravilloso para que Jesús empiece su ministerio? Y el primer milagro, ¿cuál es? Que convirtió el agua en vino. Para algunos es maravilloso. Pero este primer milagro, por ahí no sé si fue el planeado, no sé si era el que todos esperaban, el que los ángeles, el que Dios decía, tiene que ser el primer milagro. Y dice que Jesús fue con sus amigos y con su mamá a una boda. Y allá las bodas eran largas. Empezaban a festejar, iban, caminaban, realizaban varios ritos y eran bodas muy largas, muy costosas. ¿Sí? Y ahí era donde se veía lo que era la familia, la dote que se entregaba, ¿sí? Y dice que en un momento faltó el vino. La mamá de Jesús se dio cuenta que se estaba acabando el vino. Y era como una deshonra, una vergüenza, decir, mirá, falta para que termine la fiesta y ya el vino se acabó. ¿Y qué hace María? Se acerca a Jesús y le dice en el versículo... No sé si estoy mal con los... En el versículo 38, Jesús, se han quedado sin vino. Perdón. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Eso está en Juan 2:3. Y se le acercó con esta inquietud. No le fue a decir, mira, Jesús, no sabes lo que pasó, ellos son mis amigos, yo te quiero pedir un favor, yo quiero ver cómo podemos hacer con esta situación, no sé si podemos ir a comprar. Imagínense todo lo que estaba pensando María y que seguramente era una familia muy allegada a ella porque a ella le sintió preocupación, ella se sintió incómoda y dijo, mi hijo es Jesús, algo tiene que hacer. Y se presentó delante de Jesús y le dijo, Jesús, ya no tienen más vino. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, bueno, pero esta no es mi hora. Yo en este momento no puedo hacer lo que vos querés, ¿sí? Y sin embargo ahí es donde se desarrolla este gran milagro que por ahí muchos no se dieron cuenta. No fue tan alucinante y tan maravilloso y no hubo luces, pero Jesús convirtió el agua en vino y vinieron a felicitar a los novios porque dijeron que era el mejor vino el que se había guardado. Y este milagro por ahí pasó desapercibido, pero fue un milagro que seguramente ayudó a que ese matrimonio que recién iniciaba no carguen con vergüenza, con deshonra. Imagínense en su casamiento cuando algo feo sucede, en los 15, en esas fiestas tan lindas que uno prepara, que algo empiece a empañar esa fiesta y vos decís, qué feo tener ese recuerdo de mi casamiento, qué feo tener ese recuerdo de mi cumpleaños. Y sin embargo, Jesús accedió a un detalle por ahí para otros no tan importante, pero que era importante para ese matrimonio, que era importante para la vida de María, que eran sus amigos, que eran sus conocidos. Pero podemos resaltar de María que ante alguna preocupación se acercó y se lo dijo a Jesús. Y eso es lo que yo quiero que hoy te lleves. Cuando en tu casa hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, cuando estás pasando por una crisis, yo sé que las mujeres decimos podemos solas. Y seguramente podemos con un montón de cosas,
O usted como hombre dice, bueno, yo los voy a sacar, voy a salir a trabajar, voy a hacer esto, aquello. Pero Dios dice que echemos todas nuestras ansiedades en Dios. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Imagínense si María hubiera pensado y habría querido hacer las cosas como a ella le parecía. Bueno, voy al kiosco y le compro y voy a aquel lugar y empiezo a buscar vino. Y podría haber tenido un montón de ideas. Y seguramente vos para ayudar en tu familia decís, bueno, hoy trabajo acá, después hago aquello. Bueno, me quedo a orar un ratito con ellos y después me voy a la iglesia. Y tenemos miles de planes, miles de situaciones. Pero Dios te está diciendo, deposita tus ansiedades, tus preocupaciones en Dios. Vos puedas llevar a Jesús todas tus cargas. Y por ahí no es un gran problema, no es una enfermedad, no es una falta de trabajo. Es un detalle, como fue en las bodas de Caná. Es un detalle que por ahí pasa desapercibido, pero vos le querés decir a Dios, me preocupa que mi marido no me hable, me preocupa que mis hijos tengan malas decisiones, que se lleve todas las materias, me preocupa que en mi casa nos estemos peleando, haya mentira. Y esas son preocupaciones que podés tener como papá, como hijo, como hermano, como esposo. Y Dios te está diciendo, depositen en mí todas nuestras ansiedades, porque Dios cuida de nosotros. Así que aprendé de María, que Él le podría haber dicho, dale, sos Jesús, vos podés hacer todo. Pero sin embargo, ella solamente le dijo su preocupación. No le dijo cómo hacerlo. Y a veces nosotros queremos decirle a Dios cómo hacerlo. Dale, salva a mi familia, danos este trabajo y te vamos a servir. Danos aquella respuesta y vamos a hacer lo que vos querés. Y a veces nosotros queremos manejar los planes de Dios. Pero aprendamos de María que solamente les puso su problema, les puso su preocupación y Dios cambió sus planes para llevar esta respuesta a este matrimonio. Así que yo te invito a que cuando nos cueste creer que Dios puede hacer algo en nuestra familia, en nuestro marido, en esas cosas mínimas, a veces en esos cansancios, en esas ansiedades que podemos vivir en nuestra casa, que solamente vos las conocés, que vos deposites tus preocupaciones en Dios. Y Él va a obrar, Él puede hacer milagros que aún ni nos imaginamos. Entonces, qué importante que aprendamos de María esto, que podemos depositar todas nuestras preocupaciones en Dios. Y el último momento en donde quería ver lo que hizo María fue en el momento más difícil. Fue en el momento en que Jesús terminó su ministerio y estuvo en la cruz. Imagínense ese lugar tan difícil de entregar a un hijo, tan difícil de decir, desde que Jesús estuvo en mi vientre, no era mío. Tenía un plan mayor. Y María buscaba imágenes para mostrarle, y bueno, lo vimos en la pasión de Cristo, que creo que ni se asemeja a lo que fue ese día, pero María entregó a su hijo. María le dijo a Dios, estuvo en mi vientre, pero te pertenece a vos. Y qué importante es que vos le entregues a Jesús tu familia. A veces nos pasaba a nosotros cuando éramos más chicos, había problemas en casa, en familia, y queríamos ayudarlo. Bueno, no está mi hermano, así que voy a hablar de él. Queríamos ayudarlo, queríamos hacer cosas, queríamos tratar de que él vuelva al Señor. Y nos cansábamos y nos angustiábamos y nos quedábamos noches enteras preocupados por lo que él podía estar haciendo. Pero hubo un momento en que entendimos, y nuestra pastora nos aconsejaba, suéltenlo, entréguenselo a Dios. No podemos solucionarle la vida a todas las personas. Y yo sé que por ahí vos amás a tu familia, todos amamos a nuestra familia, pero a veces ese trabajo no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que entregarle nuestra familia a Cristo. No de palabras, es fácil decir yo te entrego a mi familia, pero como hizo María, imagínese a María a los pies de la cruz, de un hijo todo ensangrentado, de un hijo que recibió golpes. Y como mamá, ¿qué hacemos? Matamos al que le quiere hacer algo a nuestros hijos. Ayer, no sé, Guille nos contaba, decía que entró a buscar a su hijo y estaba llorando en la escuela.
Y cuando ve a su hijo llorando en la escuela, no sé, mirás a la maestra con una cara, mirás a los compañeros, ahí no hay amor. Pero imagínense a María, ahí con su hijo en la cruz. Y María entendió que su hijo tenía un plan divino. María entendió que Jesús estuvo en su vientre, se hizo carne. María nos enseña que Jesús estuvo en una familia común, en donde los hijos se pierden, en donde hay preocupaciones, en donde hay problemas, en una familia ordinaria como la tuya, como la mía, en una familia regular que puede decir, bueno, es una familia más. Pero Dios puede hacer de una familia ordinaria algo extraordinario. María supo que Jesús era el Salvador. Y María renunció a Jesús. María le dijo, es mi hijo, lo amo con todo mi corazón, lo acompañó en todo su proceso, pero dijo, tu plan es mayor. Y gracias a Dios, hoy no tenemos que entregar a nuestros hijos en un sacrificio tan cruel, pero sí se los tenemos que entregar al Señor. Sí le tenemos que entregar a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. ¿Se lo estás entregando al Señor? Le estás diciendo, sí, yo quiero planear que él estudie abogacía, que él haga esto, que le vaya bien a la escuela, que compremos aquella casa. Pero no son tus planes, son los planes de Dios. Dice la Biblia que el que no deja su casa, sus hermanos, su terreno, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Por la causa de Dios es fácil dejar un terreno, más o menos. Es fácil dejar un auto, más o menos. Pero cuando nos dice deja tu casa, deja tus hermanos, deja tu papá, es más fuerte. Y no te digo como algo difícil que puedas hacer, pero qué importante es que le entregues a Jesús tu familia. Que le digas, sí, yo planeo lo mejor para ello. Y seguramente tus intenciones y tus deseos son los mejores para tu casa. Pero entregale a Jesús tu matrimonio. Entregale a Dios tus hijos. Yo sé que quieres lo mejor para ellos, pero los planes de Dios son mayores. María entendió que estamos peregrinos por esta tierra. María entendió que Jesús en su reencuentro debe ser maravilloso el reencuentro que ellos tuvieron. Y fue doloroso dejarlo a Jesús en esa cruz. Fue doloroso ver cómo lo escupían, cómo lo engañaban, cómo lo traicionaban. Pero sin embargo María dejó que Dios sea exaltado en la vida de Jesús. Así que yo te invito a que vos pienses que como María por ahí podés tomar algunas actitudes, algunos ejemplos que te fui mencionando, que te fui nombrando desde su niñez. No sé si tenés hijos, si ya son grandes, son pequeños, por ahí ya no están con vos, tu esposo, tu esposa. Pero yo sé que el Espíritu Santo estuvo marcándote qué decisión tenés que tomar. ¿Qué es lo que tenés que hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas en tu vida, en tu casa? Dios quiere que tu familia sea bendecida. No quiere que te acostumbres a venir solo a este culto. No quiere que te acostumbres a decir, yo voy a alabar a Dios y en algún momento ellos van a venir. Sí lo van a hacer, pero empezá a practicar, empezá a buscar. ¿Qué estoy haciendo en mi casa? ¿Estoy predicando de Dios en mi hogar? ¿Estoy predicando de Dios? ¿Estoy siendo esa sierva que hace lo que Dios quiere? ¿Estoy siendo ese siervo, ese José que tomó una decisión muy difícil, pero aceptó la voluntad de Dios? Entonces, qué importante es que vos hagas lo que Dios quiere. Y ahí es donde morimos a nuestro yo. Ahí es donde tenemos que morir a nuestro orgullo, a lo que a nosotros nos parece. Y decir, yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Por ahí perdiste a alguien de tu familia. Por ahí están perdidos en el mundo, están perdidos en los vicios, están perdidos en tu casa, están perdidos en lugares donde no son los que Dios quiere. Y que salgas a buscarlos. Que hoy digas cuando te vengan a dar el regalo del Día de la Madre, ¿sabes cuál es mi mejor regalo? Que me acompañes a la iglesia. ¿Cuál es mi mejor regalo? Que oremos antes de comer. Da ese paso, no te acostumbres a que ellos no conozcan de Dios, porque ellos lo van a conocer a través de tu vida. Hablales de Jesús, no te canses, sí, te van a decir qué pesada o lo que sea, pero seguí orando, seguí haciendo el altar, seguí declarando bendición, seguí poniendo música cristiana.
No dejes que se pierdan en los lugares equivocados, que se pierdan en este lugar. Si por ahí tomaste decisiones erróneas y le dijiste, no sirvas ahora, espera un poco, espera terminar la carrera, no estés todo el día en la iglesia. Fíjate dónde se está perdiendo tu familia y salí a buscarlos.